Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de los tipos de interés que han subido rapidísimamente en estos 2 últimos meses del Banco Central Europeo, del Euribor y a modo de divulgación e incluso investigación de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido, vamos a dar nuestra opinión. Yo me llamo Orlando Torrecilla de fincastorrecilla.com en función de nuestra experiencia vivida, sobre todo en la crisis del año 2007-2008, porque hay elementos que se parecen en la actual y otros que no. Bueno, tienen en pantalla y vamos a citar a la página euribor-rates.eu, euribor-rates.eu, porque vamos a extraer alguna conclusión y vamos a mostrarles algún fragmento de esta web que le vamos a poner en la descripción para que ustedes puedan verla completa, porque empezaremos diciéndoles lo que el Banco Central Europeo ha hecho y qué es el Banco Central Europeo, que lo explica muy bien esta página. El Banco Central Europeo se encarga desde el año 99 de la política monetaria de la zona euro. Desde el año 99 tienen la política monetaria, es decir, puede subir, bajar los tipos de interés de toda la zona euro, el Banco Central Europeo. Este tipo de interés vamos a verlo con un fragmento de esta web, como decimos, euribor-rates.eu. Empezó en el año 99, fíjense, vamos a ponerlo un poquito más grande. En el año 99, 2,5. Acuérdense, los que tienen cierta edad, 2001 subió al 4,75 y luego hubo una época desde 2001 hasta el 2004, 2005. Acuérdense lo que pasó aquí en España, que se llamó la burbuja inmobiliaria, que explotó en el año 2007, en septiembre de 2007, que aquí los tipos de interés en la zona euro estaban en el 4% y explotó porque en Estados Unidos, acuérdense los que tienen cierta edad, y si no, búsquenlo, en 2007, en septiembre de 2007, explotó la burbuja de las hipotecas subprime, de las hipotecas que se habían dado a personas sin ingresos, sin trabajo, sin garantías, y se habían empaquetado en fondos, camuflándolas con otros fondos para dar más, y así hasta el límite de que explotó aquella burbuja de hipotecas subprime. Aquello derivó en 2008, acuérdense, en la quiebra de Lehman Brothers. En julio de 2008 quebró Lehman Brothers. Automáticamente, los tipos de interés del Banco Central Europeo empezaron a bajar en picado hasta el 1% de mayo de 2009. Para entonces, ya la burbuja inmobiliaria, esta que ocurrió por los tipos bajos, que muchos clientes me acuerdo que nos decían que los tipos bajos, que eran el 2%. El 2% era un tipo bajo en aquella época. Claro, los que tienen menos edad y han vivido el tipo de interés cero, que es algo incluso negativo en el Euribor, que veremos después, que es algo totalmente excepcional, pues esto del 2% tipo bajo le sonará un poco raro, pero en aquella época, los años 2002, 2003, 2004, 2005, el 2% era muy, muy, muy barato. Era un tipo de interés muy barato. Tengan en cuenta que hay gente que en aquella época compraron viviendas, segundas viviendas, viviendas para invertir, viviendas para alquilar, que habían comprado su primera vivienda en los años 90, finales de los 80, donde los tipos de interés estaban por encima del 10%, el 14%. Algunos pagaron hipotecas casi al 20%. Entonces, el 2% era muy barato. Que algún cliente, como decíamos, nos decía que eran tipos trampa, porque claro,
sabían que luego iban a subir. Eso se vio sobre todo cuando subió en picado el Banco Central, los tipos de interés a partir de 2005, porque claro, toda la economía euro estaba recalentada porque había muchísima demanda. Entonces el Banco Central Europeo podía actuar como con la herramienta de subida de tipos porque la inflación estaba subiendo. Claro, la inflación tiene tres causas básicas por las que sube y una es porque hay mucha demanda. Cuando hay mucha demanda de una cosa, imagínense el extremo, el límite. Hay cinco personas que quieren comprar un artículo, solo hay ese artículo. Bueno, pues esas cinco personas van a competir para comprarlo subiendo el precio. Entonces el precio va a subir. Si hay mucha demanda, suben los precios. En aquella época había muchísima demanda porque los tipos de interés estaban bajos y acceder al crédito era, como decimos, muy fácil. Fíjense que en Estados Unidos aquello explotó con las hipotecas subprime, pero esa onda expansiva se extendió por todo el mundo porque se estaba haciendo lo mismo en todo el mundo. Se estaban dando créditos, acuérdense de las que daban el 100% de la hipoteca, incluso más, cuando usted compraba una casa. Y además subían los precios. Parecía que aquello era la cuadratura del círculo, que era hasta el infinito y más allá, pero el verano de 2007 nos demostró que no. Aquella oferta, o sea, aquella demanda desbocada, irracional, terminó abruptamente, porque yo me acuerdo que había operaciones en notaría con préstamos con garantía hipotecaria que se quedaron ahí. No, los bancos ni siquiera fueron a firmar los préstamos. Consideraron, cerraron el grifo de golpe y muchas operaciones se quedaron en notaría sin firmar. Después de eso, como decimos, la demanda bajó en picado y lo que ocurrió es que pues la inflación empezó a bajar. Empezó a bajar porque no había demanda, que era una de las causas de esta inflación y uno de los remedios era la subida de tipos. Los tipos bajaron en 2009 al 1% y estuvieron una temporadita hasta 2011. Para entonces ya la burbuja, como decimos, había explotado, ya había habido muchísimos desahucios, había habido muchísimos, por desgracia, porque lo hemos vivido, suicidios, porque recordamos que la ley de enjuiciamiento civil por aquella época, con una sola cuota impagada, el banco podía empezar a ejecutar la garantía en un proceso judicial. Esto se cambió en 2013, paréntesis, esto se cambió en 2013 y se pusieron un número de cuotas equivalente a 3 mensualidades y se volvió a cambiar en 2019 con la ley de crédito y se pusieron un número de cuotas equivalentes a 12 mensualidades. En previsión de lo que puede venir ahora, porque el mercado estuvo muy complicado, los precios siguieron bajando, bajando, bajando. Y el Banco Central Europeo, para que vean la profunda crisis que derivó de este estallido de las hipotecas subprime por este exceso de demanda, por exceso de crédito barato, el Banco Central, debido a que la actividad no arrancaba, bajó los tipos de interés hasta el 0% que fue en el año 2016. El 0%, algo totalmente inaudito. Y se mantuvo hasta este año, hasta 2022, que encadenamos aquí, en este intervalo de tipos de interés cero, unimos la crisis del año 2007-2008 con la pandemia, el año 2020, la pandemia del coronavirus y después la guerra de Ucrania.
Hasta el año 2022, el julio de 2022, el Banco Central Europeo no ha subido los tipos de interés al 0,5%. Y ahora, en estos 2 meses, en septiembre de 2022 al 1,25 y en octubre de 2022 al 2%. El sábado 29 de octubre de 2022 al 2%. Es decir, han subido prácticamente en picado de 0 al 2%. Esto, claro, esto va a funcionar igual que como funcionó en la subida de tipos y en la bajada del año 2006 al 2009. Va a ser la herramienta que esta que tiene el Banco Central Europeo efectiva. Bueno, otra de las causas de la inflación es que haya poca oferta de algo. Una es que haya mucha demanda y otra es que haya poca oferta. Bueno, pues esto ocurrió, que había poca oferta de todo en la pandemia, porque se rompieron las cadenas de suministro con China, que y decimos era porque eso ha cambiado, la fábrica del mundo y se produjo un cuello de botella en los suministros de muchísimos productos, chips, etcétera. Entonces, ha habido una falta de oferta que provocó inflación, pero no aumento de demanda. Es decir, la demanda seguía deprimida, los tipos de interés estaban a cero. Y más después de la pandemia, que muchísima gente lo pasó mal en sus negocios porque tuvieron que cerrar, tuvieron bajada de ingresos, tuvieron que pedir créditos para poder mantener la actividad. Así que la, la herramienta de subida de tipos cuando ha sido un cuello de botella porque ha habido una falta de oferta, yo creo que no es adecuada, porque eso era totalmente coyuntural y estacionario. Pero ¿qué ha ocurrido después de la guerra? Aunque los precios ya venían subiendo, pues se ha acelerado esa subida. Entonces claro, se ha disparado la inflación. Entonces los bancos centrales no tienen otra que subir los tipos a una costa de que, claro, en este periodo de 2016-2022 en los que los tipos estaban a cero, se imprimió tal cantidad de dinero, se generó tal cantidad de dinero en el balance del Banco Central que ha ido a deuda de los países para mantener el gasto y mantener que muchos países no quiebren, incluido nuestro país. Y el Banco Central, que imagino que es muy a pesar suyo, tienen que subir al 2%, tienen que subir en los tipos de interés y veremos lo que pasa con esta deuda monstruosa que han adquirido muchos países que no se han ajustado. Porque el Banco Central, cuando puso al 0%, la idea era que los países redujeran deuda, gastaran menos, porque el tipo estaba a cero, para que fueran reduciendo deuda, para cuando viniera una parte mala, la parte mala, el ciclo malo, la parte mala del ciclo, pues para que estuvieran mejor preparados para poder pedir más dinero si hacía falta. Pero claro, es que ha venido todo la pandemia y luego la guerra. Ha venido de golpe y les ha pillado a todo el mundo sin ajustes y sobre todo a España. Entonces, no sabemos lo que viene. No sabemos, estamos en terreno desconocido. El, el Estado va a tener que pagar muchísimos intereses que va a tener que trasladar a la economía, porque al final es la gente con sus impuestos la que termina pagando todas las deudas y pagando todo el Estado. En la práctica, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues en la práctica y en el sector en el que estamos, sector inmobiliario, y vamos a volver a poner otro gráfico de esta página, euriborrates.eu, euribor-rates.eu, del Euribor, precisamente. Y vamos a ver lo que ha pasado con el Euribor. El Euribor se ha disparado desde, bueno, ya ves que los gráficos están solapados, es decir, lo que hacía el Euribor era replicaba a los tipos de interés del Banco Central Europeo, solo que claro, como había tan poca demanda, pues de crédito entre el Euribor es la tasa, el tipo de interés al que se prestan los bancos el dinero. Como había tan poca confianza en los bancos, después de la quiebra, como decimos, de Lehman Brothers,
y después de la baja actividad que había en general, el Euribor empezó a estar en negativo, algo totalmente insólito, que un tipo de interés remuneratorio esté en negativo. De hecho, los tipos de interés remuneratorios no pueden ser conceptualmente, me refiero en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, no puede ser negativo, porque no le va a devolver dinero el banco por el hecho de habérselo pedido prestado, porque el objeto del contrato de préstamo hipotecario es que el banco tenga un interés remuneratorio. La causa es la compra de la vivienda con préstamo con garantía hipotecaria, pero el objeto es que el banco tenga un interés remuneratorio, gane algo. O sea, aunque estuvieran en negativo, entonces el objeto del contrato no se cumpliría si los tipos de interés estuvieran negativos y tuviera que darle dinero el banco a usted. Esto conceptualmente y contractualmente, pero en la práctica lo que ocurrió, claro, los tipos entraron negativos, los tipos del Euribor, el Euribor entró negativo y la práctica es que muchísima gente con diferenciales que estaban en el entorno del 0,2, 0,3, 0,4 hasta 0,5, pues el Euribor más menos 0,5, si su diferencial era más 0,5, significaba que usted no pagaba intereses, que usted solo pagaba amortización. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y eso es lo que en teoría tenía que haber pasado con los estados, que la gente ha estado pagando, amortizando la hipoteca. Los que lo han hecho bien, los que han ido amortizando la hipoteca, los que no se han endeudado más, van a estar en mejores condiciones ahora que los que no utilizaron estos tipos cero para pedir más crédito. Me refiero en el sector público, que es lo que hizo el sector privado. Así que los que están en esta situación probablemente tengan que, entre comillas, soltar lastre y de alguna manera algunos tendrán que soltar alguna propiedad, algún inmueble, cedérselo al banco, en fin, multitud de formas porque probablemente no puedan afrontar con una subida tan brutal y tan rápida el, el- el pago de la cuota de los intereses, porque aquí no sale, pero el Euribor está terminando octubre de media al 2,6%, un poquito más del 2,6%. Pues un diferencial del 0,5 que hemos dicho, 2,6 más 0,5 es un 3,1%. Por cada 100.000 euros va a tener que pagar 3.000 euros de intereses. Muchas personas no van a poder asumir esta subida tan rápida y tan grande, que no ha terminado, porque no sabemos cómo va a seguir la inflación, no sabemos lo que va a durar la guerra, no sabemos qué otros cisnes negros van a aparecer, porque fíjense que estamos ahora en octubre de 2022, a ver quién le decía a usted en octubre de 2019 lo que iba a pasar en estos 3 años, ¿eh? 2020, 2021, 2022. Porque en marzo de 2020 nos encerraron en casa de manera ilegal, según el Tribunal Constitucional. Por cierto, también hay que decirlo. El Euribor, esperemos, yo viví la época, toda esta época la hemos vivido, 2002, 2001, cuando bajaron los tipos y el Euribor estaba al 2, que como decimos era muy, muy barato, pero que subió muy rápido hasta el 5,39, que fue el máximo en agosto de 2020, de 2009 fue. No, de 2008, perdón, de 2008. Eh, y luego, claro, bajó en picado, pero como decimos, muchísima gente ya no tuvo respuesta, no pudo pagar. Y con una sola cuota impagada ya le quitaban, le podían ejecutar la garantía en un proceso judicial y perder la casa. Ahora va a ser más, hay más herramientas, son 12 cuotas, una cantidad equivalente a 12 cuotas, cuotas impagadas, la que tiene que ocurrir para que empiece el proceso de ejecución. Hay un código de buenas prácticas para que personas vulnerables puedan
durante 5 años pagar solo intereses, que también va a ser importante, porque los intereses, como hemos dicho, por cada 100.000 son 3.000 al año, 3.000 son 250 euros al mes. Quizá haya gente que no pueda ni siquiera pagar los intereses, aun acogiéndose al código de buenas prácticas, este que hay entre entidades financieras. Esperemos que eso no ocurra. Entonces, esperemos que el Banco Central Europeo no, no se vea obligado a subir tan rápido de nuevo los tipos de interés. Esperemos que lo mantengan al 2%. Espero que les haya gustado este vídeo porque el- la situación, como decimos, es desconocida. No sabemos a lo que nos enfrentamos. Lo que está claro es que si la demanda podía pagar una cantidad con los tipos de interés al cero, ahora va a poder pagar otra menor en precio. Es muy probable que los precios que ya estaban bajando empiecen a bajar más.